Una vez más, daros las gracias a quien apoya esta actividad, que son Cultura del Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad. Y deciros que hay una exposición interesante en el hall de Diputación sobre el Observatorio Astronómico Astroita, que yo no me la perdería porque la verdad que está interesante. Y luego recordaros también que el sábado, como fin de fiesta, con nuestros amigos de la Asociación Astronómica Orión, tendremos a partir de las 10 de la noche un visionado de lo que nos permita ver el cielo, porque como está el tiempo tan cambiante, no sé lo que tendremos esa noche, pero bueno, en cualquier caso una fiesta vamos a tener para despedir las jornadas de este año. Y nada, como a mí no venís a verme, voy a me tenéis muy visto, sino que venís a ver al conferenciante y ya le doy paso. Muchas gracias por haber venido. Bueno, bienvenidos todos y ahora me toca el gusto y el placer de presentar muy brevemente a Anchón Alberdi. Anchón hizo su grado en la Universidad de Zaragoza y después hizo el doctorado, estudió el doctorado en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Bonn, entonces República Federal de Alemania, bajo la dirección de Arnold Witzel y John Marcaide. Y el hecho de tener al codirector de John Marcaide significa que es de segunda generación de radioastrónomos españoles. Y eso marca una maduración de la astronomía en España, que yo he podido presenciar, afortunadamente. Y después entró pasó un periodo breve en Estados Unidos, en la Universidad de Boston, y entró en el IAA, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y donde especializó en temas conectados con la radioastronomía, o donde la radioastronomía se usa, que son los núcleos activos de galaxias, que, como nos dijo ayer Reinhard Genzel, resultaron ser agujeros negros masivos produciendo energía. Y después se hizo miembro del telescopio de Horizonte de Sucesos, que también vimos un poco ayer, que ha sido noticia mundial, literalmente mundial, por el telescopio, es un telescopio mundial, y es de eso que nos va a hablar ahora. Él tiene un grupo fuerte de radioastrónomos que ha cultivado él mismo en el IAA. Entonces, con este fondo detrás, voy a dejar que Anchón presenta el tema de la foto del agujero negro. Muchas gracias. Gracias, John, y muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Si no os importa quitar luces por aquí, eso es, para que tengamos así mayor nitidez en las imágenes. Bueno, pues hoy os voy a hablar yo del telescopio Horizonte de Sucesos, que ha sido el instrumento que nos ha permitido obtener por primera vez fotografías de agujeros negros. Fijaros, estas dos son las imágenes de los dos agujeros negros que hemos sido capaces de cartografiar hasta ahora. Si me permitís, me voy a quitar la chaqueta, que hace calor, y así estamos más cómodos todos. Estas son las dos imágenes que hemos tenido y que, como veis, presentan una forma muy común. Tienen un anillo de luz,
una región central oscurecida, ¿vale? Que estos son, pues, que es lo que la imagen corresponde a un agujero negro. Vamos a tratar de explicarlo a lo largo de esta charla. Fijaros, en 1915 Einstein desarrolló la teoría de la relatividad general e hizo dos predicciones importantes. La primera es la existencia de las ondas gravitacionales, que se pudo comprobar experimentalmente 100 años después, en el año 2016, con los descubrimientos del LIGO, del detector de ondas gravitacionales LIGO. También predijo que debían existir los agujeros negros, y hasta 2019, cuando se presentó la primera imagen de M87, que esta que tenéis aquí, pues no se pudo comprobar. Y ahora en 2022 hemos obtenido la imagen ya de Sagitario estrella. Vamos a ir poquito a poco avanzando. Como ha dicho John en la presentación... perdón. Un segundito. Vale, ahí estamos. Como ha dicho John en la presentación, la noticia tuvo un impacto enorme. No se ve muy bien, por desgracia no se ve muy bien con toda la nitidez que yo querría. Se ve aquí lo que eran las páginas principales de los principales periódicos del mundo. Aquí está el Die Welt, está el Süddeutsche Zeitung, está El País, está New York Times, están todos los periódicos que os podéis imaginar. Estas son imágenes que del año 2019, de mayo de 2019, de abril de 2019, perdonad. Y estas son las imágenes que también aparecieron para Sagitario Estrella en 2022, y también tuvo un efecto enorme, de una publicidad enorme, y apareció también en las primeras páginas de los periódicos de todo el mundo. Estas son las imágenes que, como os he dicho anteriormente, presentan una forma muy común con este anillo de luz que tenéis, que va rodeando una región central oscurecida. Aquí encontráis exactamente lo mismo, ¿vale? Sin embargo, como veremos, pues tienen ligeras diferencias en lo que son en cuanto a sus propiedades. Pero vamos con algunos conceptos básicos. Hoy veréis que algunos de los conceptos que voy a emplear fueron utilizados ayer también por Reinhard Genzel en su charla, pero bueno, yo creo que no es mala idea que insistamos sobre ellos, y seguro que así nos quedan más claros a todos. Bueno, como vosotros sabéis, vamos a empezar con el concepto de velocidad de escape. Como vosotros sabéis, cuando vosotros tiráis una piedra hacia arriba, cae, ¿vale? Y cae atraída por la gravedad. Sin embargo, nosotros sabemos que si tiráramos esa piedra con suficiente velocidad, sería capaz de escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Esa sería su velocidad de escape. Y esa velocidad de escape aumenta con la masa, es decir, cuanto mayor sea con la masa de la Tierra, tenemos una velocidad de escape, ahora veremos cuál es. Con la masa del Sol, que es una masa mayor, tendríamos que lanzar esa piedra a mucha más velocidad para que fuera capaz de escapar del campo gravitatorio. Y disminuye con el tamaño, es decir, conforme más grande es la Tierra, pues esa velocidad sería menor. Pero fijaros, vamos a quedarnos para que os hagáis una idea, para la Tierra esta velocidad de escape es del orden de 11,2 km por segundo. Esta es la velocidad a la que tendríamos que lanzar la piedra para que escapara del campo gravitatorio de la Tierra. En cambio, en el Sol sería del orden de 620 km por segundo. Pero imaginaros que ahora vamos a coger la Tierra con toda la masa que tiene, ¿vale? Y en vez de tener un diámetro aproximadamente de 14.000 kilómetros, un poquito menos de 14.000 kilómetros, empezamos a compactarla. ¿Qué es lo que va a pasar? Conforme vamos compactándola, lo que va a suceder es que la atracción gravitatoria es mayor y cada vez vamos a tener que lanzarla con mayor velocidad para que escape del campo gravitatorio de la Tierra. Llegaría un momento, si nosotros la vamos compactando, cada vez esa velocidad tendrá que ser mayor. Hasta que cuando la compactemos suficientemente, resultará que la velocidad con que tendríamos que lanzar esa piedra para que escapara del campo gravitatorio de la Tierra sería del orden de la velocidad de la luz. Eso sería un agujero negro. Es un objeto cuya velocidad de escape, es decir, para que nosotros seamos capaces de vencer el campo gravitatorio, sería la velocidad de la luz. Fijaros. La geometría del agujero negro es muy sencilla. Depende tan solo de dos parámetros. Depende de su masa
Es decir, cuanto más masa tenga, ya hemos visto que mayor sería la velocidad de escape. Entonces, en función de esa masa y haciendo que esa velocidad de escape fuera c, fuera la velocidad de la luz, que nosotros la representamos con c, nos daría cuál es el tamaño de ese agujero negro, que está relacionado únicamente con su masa, porque los otros dos parámetros que me aparecen aquí son la constante de gravitación universal y la velocidad de la luz, nada más. Esto sería para un agujero negro estático, que no está rotando. Cuando tenemos un agujero negro en rotación, lo que sucede es que debido a la rotación, el tamaño equivalente del agujero negro esférico se disminuye con respecto a lo que cabría esperar debido al efecto de rotación, pero fijaros, lo hace en la dirección del eje de rotación, con lo cual en la dirección perpendicular seguiría teniendo el mismo tamaño que tuviera el agujero negro estático, pero se contrae en la dirección de rotación, formando aquí una región que es lo que llamamos la ergosfera y que juega también un papel fundamental, porque es una región en la cual las partículas pueden tomar energía de la energía de rotación del material en torno al objeto masivo central y escapar de la fuerza de atracción gravitatoria del agujero negro. Fijaros entonces que la geometría del agujero negro depende solo de dos parámetros, va a depender de su masa y va a depender de su rotación, de lo que técnicamente llamamos el momento angular. También depende de la carga, pero con un efecto mucho menor y mucho más sutil. Vamos a dejarlo, depende únicamente de estos dos parámetros esencialmente, de la masa y del momento angular. Pero fijaros, una curiosidad. La Tierra, que tiene una masa aproximadamente de 6 por 10 a la 27 gramos, o lo que sería 6 por 10 a la 24 kilogramos, y que tiene un tamaño de 6.400 kilómetros, si fuera un agujero negro, tendría un tamaño de 1 centímetro, de 0,9 centímetros, no llegaría al centímetro. El Sol, que tiene una masa de 2 por 10 a la 33 gramos, o sea, 10 a la 6, 1 millón de veces mayor que la de la Tierra aproximadamente, y un radio de 700 kilómetros, si fuera un agujero negro, tendría un tamaño de 3 kilómetros, aproximadamente. El centro de nuestra galaxia, Sagitario A estrella, de la que os habló ayer Reinhard Genzel, que tiene una masa de 4 millones de veces la masa del Sol, tendría el tamaño de ese agujero negro sería del orden de 9 millones de kilómetros, que fijaros que es inferior a la distancia entre la Tierra y el Sol, que es lo que llamamos una unidad astronómica, que son 150 millones de kilómetros. Tendría un tamaño de 0,06 unidades astronómicas, ¿de acuerdo? Inferior, vuelvo a decir, a la distancia Tierra-Sol. ¿Vale? O sea que estamos en las órbitas interiores de nuestro sistema solar. O uno de estos agujeros negros supermasivos que tienen masas del orden de 1.000 millones de veces la masa del Sol, su tamaño, el tamaño del agujero negro sería del orden de 20 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente el tamaño de nuestro sistema solar. ¿Vale? Fijaros, mentalmente haceros una cuenta. Vosotros sabéis que la densidad, ¿vale?, de un objeto es su masa partido por el volumen. Si decimos que el tamaño, supongamos que el volumen es esférico, ¿vale? Si es esférico, el volumen va como el tamaño del radio al cubo, ¿vale? Entonces la densidad iría como la masa partido por el radio del cubo. Pero como el radio hemos dicho que es proporcional a la masa, va como sería masa partido por masa al cubo, 1 partido por masa al cuadrado. Con lo cual, fijaros que la densidad del objeto es para un agujero negro como el de la Tierra sería enorme. Como el del Sol también sería enorme, pero cuando nos vamos al caso de Sagitario A estrella o al caso de un núcleo activo de galaxias, resulta que si hiciéramos la cuenta, como esa densidad va como 1 partido por m cuadrado, fijaros que en este caso que tenemos el orden de 10 a la 9 masas solares, sería 10 a la 18 veces inferior. Y sería, para que os hagáis una idea, para un agujero negro supermasivo, asumiendo, es mucho asumir, que la densidad fuera constante, sería una densidad inferior a la del agua. Entonces, primera cosa que os quiero comentar, los agujeros negros están asociados a un enorme campo gravitatorio, que no es lo mismo que una enorme densidad, ¿vale? Entonces, es un enorme campo gravitatorio, es decir, que tenemos una región en el espacio donde tenemos acumulada una enorme cantidad de masa que es capaz de atraer muy eficientemente a todo lo que tiene a su alrededor, lo cual no es equivalente a que tenga una densidad enorme, ¿vale? Vamos a hablar un poquito ahora de la relatividad de Einstein. Va a ser muy sencillo. Fijaros,
el principio de la relatividad establece, bueno, empieza un poquito más atrás. Fijaros, cuando nuestros hijos estudian en el colegio lo que es la gravitación, lo que ellos estudian es decir, que dos cuerpos, por tener una cierta masa, situados a una cierta distancia, se atraen entre sí. ¿Vale? Einstein da un pasito más adelante y cambia el concepto de gravitación. Ahora lo veremos. Y lo hace en dos fases, porque en 1905 establece el principio de la relatividad especial. Y el principio de la relatividad especial lo que le dice es que la velocidad de la luz es constante, sea cual sea el observador que lo está viendo. Y esto hace que el tiempo y longitud dependan del observador, y nace el concepto del espacio-tiempo. Os lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Fijaros, que el espacio depende del observador, eso todos lo tenéis claro. Fijaros que si estáis parados en una estación de tren y veis pasar a un tren por delante y un niño dentro del vagón está lanzando una pelota hacia arriba, para el niño que va dentro del vagón, esa pelota ha realizado un movimiento vertical, ha subido y ha bajado. ¿Vale? Mientras para que alguien que lo está viendo desde el andén, lo que está viendo es que esa pelota ha subido y ha bajado, pero desplazándose con la velocidad del tren también. ¿Vale? Por lo cual, que el concepto de que la longitud depende del observador está claro. ¿Vale? Claro, ahora el tiempo cuesta un poquito más imaginárselo, ¿vale? Pero fijaros, si nos está diciendo en la teoría de la relatividad general que la velocidad de la luz es constante, si nosotros tenemos una partícula que está viajando prácticamente a la velocidad de la luz y sabemos que la longitud depende del observador, para que la velocidad sea constante, el tiempo tiene que depender también del observador. Así se produce una dilatación del tiempo y una contracción de la longitud según cuál sea la velocidad del observador. Es decir, pasa a ser ya los dos dependen del observador, y así nace el concepto del espacio-tiempo. No tenemos que hablar ya de espacio y tiempo, sino que tenemos que hablar de los dos. El concepto del espacio-tiempo como una malla, como esta malla que tenéis aquí y que envuelve, ¿vale?, a cualquier objeto masivo. ¿Qué sucede? Pues que cuando tenemos un objeto muy masivo, ¿vale?, esa malla del espacio-tiempo se deforma, ¿vale?, debido a ese enorme campo gravitatorio. Y ya, como os digo, más adelante, en 1915, con su teoría de relatividad general, Einstein lo que hace es cambia la noción de la gravitación. Y precisamente hace lo que os acabo de decir. Califica la gravitación como una deformación del espacio-tiempo, como una curvatura del espacio-tiempo debido a la masa que tiene ese objeto. ¿Y eso qué hace? Pues que debido a esa deformación, cualquier objeto que se encuentre en su vecindad se va a sentir atraído, ¿vale?, va a tener una fuerza de atracción debido a que ese espacio-tiempo se ha deformado. Y como se va deformando, hace que caiga hacia él. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿vale?, para entenderlo. Y fue un salto cualitativo enorme en el año 1915. Pero otro resultado fantástico es que la gravedad no solo deforma esta malla del espacio-tiempo, sino que también curva los rayos de luz. Debido, fijaros, aquí tenemos, este es el caso de un eclipse, ¿vale? Aquí tenemos nuestro Sol, aquí tenemos una estrella, y fijaros, cuando pasa cerca del Sol, ¿vale?, de aquí está la Tierra, ese rayo de luz se deforma, y esto lo pudo demostrar Eddington en un eclipse de luz, ¿vale? Y demostró que no solo se curva el espacio-tiempo, sino que los rayos de luz también curvan su trayectoria. Y esto, claro, es un resultado fundamental. Entonces, fijaros, cuando tenéis un objeto muy supermasivo, se deforma el espacio-tiempo, ¿vale?, produciendo esta malla deformada. Incluso debido al efecto de esta deformación, los rayos de luz también, ¿vale?, cuando pasan cerca de él, comban su trayectoria, ¿vale? De manera que, fijaros, tenemos el efecto que a nosotros nos parecería que nosotros estamos observando esa estrella en esta posición, en lugar de la posición desde la que ha emitido ese rayo de luz. Fijaros, ¿qué es un agujero negro entonces? Pues un agujero negro es el resultado de la composición de dos palabras, un agujero y negro. ¿Agujero por qué? Pues fijaros, tenemos un campo gravitatorio tan intenso, ¿vale?, que esa deformación del espacio-tiempo, debido a la intensidad, porque en el anterior, en el caso del Sol, hemos visto que se deforma,
¿vale? Pero sí, se deforma, tiene esa forma curvada, con una curvatura, ¿vale? Pero no se llega a romper. En un agujero negro, ¿qué es lo que sucede? Que como tenemos un campo gravitatorio tan intenso, pues prácticamente produce el efecto de un agujero. ¿Por qué? Porque produce una deformación absolutamente intensa en forma de embudo. Pero además es negro porque ni siquiera la luz puede escapar. Entonces un agujero negro es un agujero en el espacio-tiempo en el que ni siquiera la luz puede escapar. Fijaros, tenéis que tener en cuenta lo siguiente, como os he dicho anteriormente, como aquí estamos, imaginaros ahora ya que es un agujero negro, ¿vale? Y vosotros estáis alimentándome, estáis orbitando en torno a mí. ¿Qué sucede? Las personas que están más alejadas de mí, allí al fondo de la sala, pues podrán ir a una cierta velocidad, ¿vale? Y con esa velocidad tener una fuerza que se opone a la atracción gravitatoria y que le permita, pues, mantenerse en una órbita estable. Pero las personas que están aquí en la primera fila van a tener que ir a una velocidad enorme para ser capaz de compensar la atracción gravitatoria. Fijaros que de alguna manera podemos definir entonces lo que llamaríamos la última órbita estable, que es la órbita del material que está más cerca de mí y que no es atraída y devorado por el agujero negro. ¿Vale? ¿A qué velocidad va ese material? Pues ese material va a la velocidad de la luz, aproximadamente. O sea que la última órbita estable corresponde al material que está orbitando en torno al agujero negro prácticamente a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Fijaros que al ir prácticamente a la velocidad de la luz tenemos que tener en cuenta los efectos relativistas. Y fijaros que para una partícula, para la propia partícula que se encuentra en este borde del agujero negro, en esta frontera física que corresponde al material que es capaz de orbitar de él sin ser devorado por el agujero negro, y aquel que ya cae definitivamente porque está tan cerca que no puede ir a una velocidad suficiente para no salir devorado, porque esa velocidad sería superior a la velocidad de la luz y no podemos, y no existe la posibilidad de tener una velocidad superior a la velocidad de la luz, ¿vale? Esa frontera física que llamamos el horizonte de sucesos, ¿vale? Pues entonces ya, ¿qué sucede? Bueno, pues para una partícula que está prácticamente en ese horizonte de sucesos, para ella el tiempo transcurre normalmente y en un tiempo finito caería hacia el interior del agujero negro y ya perderíamos la información sobre él. Sin embargo, para una persona que lo está observando desde fuera, ¿vale? Debido a la transformación del espacio-tiempo que os he dicho anteriormente, un observador vería que una partícula que cayera hacia el agujero negro se quedaría para siempre en el borde, nunca llegaría a caer, porque se produce una ralentización del tiempo. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Fijaros que, y una vez que, cuando ha atravesado la frontera del agujero negro, ¿vale? Y nos metemos ya en lo que sería la singularidad, y es que toda la masa quedaría ubicada en una región de un tamaño inferior a los 10 a lo menos 33 centímetros aquí en el interior, en la región más interna. Fijaros que esta región más interna es una región, desde el punto de vista de la física, apasionante, porque ahí dentro se están mezclando dos campos. Se está mezclando la gravitación, que nos explica la física de lo grande, ¿vale? Y la física cuántica, que nos explica la física de lo pequeño. Para explicar lo que sucede dentro de la singularidad tendríamos que acudir ya a la gravitación cuántica, que es, pues, uno de los grandes retos de la física de nuestros días. Vale, pues cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral hace un ratito, ¿vale? Ya a finales de los 90, a finales de los 80. Bueno, pues cuando nosotros estudiábamos el corazón central de las galaxias con técnicas, lo que llamamos técnicas interferométricas, que os voy a explicar en un momentito lo que son, ¿vale? Que básicamente son técnicas que nos permiten obtener una gran nitidez en las observaciones, llamando nitidez a una gran capacidad de detalle, el cartografiar con gran capacidad de detalle lo que sucedía en el corazón central de las galaxias. Y nosotros lo que veíamos fundamentalmente es que de ahí salían emanando unos chorros de luz, ¿vale? Perpendicularmente a la posición de este disco de acrecimiento que estaba alimentando el agujero negro, ¿vale? Bueno, el objeto compacto que decíamos en aquel momento, ¿vale? Y estos chorros de luz, lo que sí éramos capaces de estudiarlos, ese fue el tema de mi tesis, y medir la velocidad con la que se desplaza el plasma, y demostramos que era una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz. Fijaros que precisamente cada es material que está escapando, y como está escapando un agujero negro, tiene que hacerlo a la velocidad de la luz, porque sabemos que es la velocidad a la que escapan del agujero negro supermasivo. Era un gran indicio de que efectivamente existía un agujero negro en el centro de esas galaxias.
pero nunca habíamos sido capaces de cartografiarlos porque no teníamos la capacidad de obtener la nitidez necesaria para poder obtener esa imagen. Con el trabajo de muchos años se ha podido hacer, y el instrumento que nos lo ha permitido hacer es lo que se llama el telescopio del horizonte de sucesos, que debe su nombre a que, pues eso, que nos está dando imágenes pues con la nitidez del tamaño del horizonte de sucesos de estos agujeros negros, que está formado, como podéis ver aquí, por un conjunto de 8 telescopios que están distribuidos sobre la superficie de la Tierra. Y fijaros que el efecto es el siguiente. Nosotros tenemos estos 8 telescopios situados sobre la superficie de la Tierra y captamos simultáneamente la luz que viene del objeto que estamos observando, ¿vale? Y lo que hacemos es combinar esta luz que recibimos de cada uno de estos objetos, de manera que sintetizamos un telescopio que es equivalente al tamaño del diámetro de la Tierra. Es decir, que conseguimos sintetizar, vamos a volverlo a poner, sintetizamos un telescopio de 6.400 por 2 de 12.800 kilómetros, ¿de acuerdo? De manera que eso nos proporciona una nitidez enorme, porque lo que nos dice la teoría de la difracción es que mejora la nitidez de nuestras imágenes cuanto mayor sea el tamaño del telescopio. Vale. Si nosotros además observamos a la longitud de onda adecuada, que en este caso es del orden de 1,3 milímetros, la combinación de la longitud de onda, que no es más que el rango de energías al cual estamos midiendo, que es un rango de ondas milimétricas, ondas de radio, con el tamaño del telescopio equivalente de 12.400 kilómetros, nos proporciona una nitidez que es la necesaria para poder estudiar lo que sucede en el corazón central de estas galaxias. ¿Vale? Esto es como os he dicho, lo que se llama el telescopio del horizonte de sucesos, que lo que utiliza es la técnica interferométrica, utilizando telescopios distribuidos sobre la superficie de la Tierra, observando a 1,3 milímetros. ¿Vale? Fijaros, aquí lo que os represento es, aquí represento lo que se llama densidad de flujo, que es equivalente a la luz que emite ese objeto, ¿vale? Y lo que aquí estoy representando es lo que sería la resolución en términos de un radio gravitacional, ¿vale? Del tamaño, estoy simplificando un poco el lenguaje, pero es bastante aproximado, ¿vale? Un radio gravitacional es el tamaño equivalente del agujero negro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Fijaros que, a ver que lo haga bien, fijaros que aquí precisamente tengo una resolución aproximadamente de, estos son 2 radios gravitacionales, un radio gravitacional. Fijaros que el telescopio del horizonte de sucesos, trabajando a 1,3 milímetros, claro, fijaros, la resolución angular que me ofrece ese telescopio es la misma para cualquier objeto que yo veo en el cielo. Pero la resolución lineal va a depender de cuánto de cerca esté. Cuanto más cerca esté, va a depender, no lo he dicho bien, va a depender de la combinación de la relación entre masa y distancia, ¿vale? Que es, como hemos visto, el tamaño del agujero negro va a depender de la masa, y dependiendo de la distancia, pues cuanto más lejos esté, va a ser más pequeñito, ¿vale? Y va a ser más difícil resolverlo, salvo que tenga una masa mucho más grande, ¿no? Entonces, esa combinación de masa y distancia, como el tamaño del agujero negro es proporcional a la masa, por ejemplo, fijaros, en el de M87, que es 1000 veces mayor que el del centro de nuestra galaxia, pues lo observaremos con el mismo tamaño, aunque está situado a una distancia 1000 veces mayor. Bueno, pues en este gráfico lo único que os quiero decir es por qué hemos empezado a observar con el telescopio de horizonte de sucesos Sagitario Estrella y el Corazón, que es la región central de nuestra galaxia, y M87, que es la galaxia también M87, porque fijaros que en esta combinación entre la masa y la distancia a la que se encuentran nos proporcionan una resolución del orden de 2 radios gravitacionales. De manera que son los objetos adecuados para poder obtener las primeras imágenes de agujeros negros para objetos astronómicos. Y esto es lo que precisamente ha observado nuestro telescopio del horizonte de sucesos. Fijaros, para Sagitario Estrella sabemos que tenemos una masa aproximadamente de 4 millones la masa del Sol. Para M87 es aproximadamente 1000 veces mayor.
se encuentra en una distancia 1000 veces mayor, con lo cual la relación entre masa y distancia es la misma, que es lo que nos da aproximadamente el tamaño lineal, ¿vale? Fijaros, el tamaño del radio gravitacional es del orden de 10 microsegundos de arco en unidades angulares. Para M87 es un poquito inferior, está entre 4 y 8 y 7, dependiendo de la masa que se considere. Y el diámetro de la sombra, que ahora como os enseñaré a continuación, que es aproximadamente 5 veces el tamaño del radio gravitacional, porque fijaros, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos esos rayos de luz que están prácticamente en la última órbita estable, fijaros que ahí la deformación del espacio-tiempo es ya muy grande, por lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Porque el campo gravitatorio es muy intenso y esa deformación es grandísima. ¿Y eso qué hace? Que como hemos visto en la luz, esa luz sufre un efecto de lente, ¿vale? Porque la luz comba su camino cuando pasa cerquita de ese agujero negro central. Entonces se produce un efecto de lente que amplifica la imagen del agujero negro. Y el factor de amplificación se puede demostrar fácilmente, teóricamente, que es del orden de 5, con lo cual el diámetro de la sombra del agujero negro pues va a ser 5 veces este valor aproximadamente. Pues va a ser alrededor de los 45-50 microsegundos de arco, y en este caso vamos a quedarnos con la masa mayor pues del orden de 38-40. Fijaros, hay una diferencia fundamental entre las dos, y la adelanto ahora. Como os he dicho, el tamaño va a depender fundamentalmente de la masa. Si el agujero negro de nuestra galaxia tiene una masa 1000 veces inferior, eso significa que el tamaño va a ser 1000 veces inferior. Eso significa que el periodo de la última órbita estable que os he dicho, o sea, el periodo del material que está orbitando en torno al agujero negro, ¿vale?, es más pequeñito. Como está orbitando prácticamente a la velocidad de la luz, va a ser más pequeñito. Entonces el periodo para el caso de Sagitario estrella va a ser del orden de minutos, ¿vale? Mientras que en el caso de M87 pues va a ser 1000 veces mayor. Y va a ser del orden de días, ¿vale? Y esto pues, tiene un papel fundamental a la hora de obtener una imagen. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando yo estoy observando el agujero negro en M87, si estoy observándola durante toda una campaña de observación que es aproximadamente una noche, porque lo que hacemos es aprovecharnos de la rotación de la Tierra para ir generando el telescopio equivalente, ¿vale? Es decir, podemos suponer que la fuente que estamos observando, en este caso M87, es la misma durante toda la noche. En el caso del agujero negro de nuestra galaxia, está cambiando en periodos de minutos. Entonces, cuando nosotros queremos realizar esa imagen, tenemos que tener en cuenta que la fuente no es la misma ahora que dentro de 15 minutos. Ha cambiado, porque ya el material ha dado una órbita estable y puede que haya caído materia hacia su interior y que se haya alimentado y que su flujo aumente o disminuya. Y tenemos que ser capaces de cartografiar teniendo en cuenta esa variación. Y eso hace que sea especialmente difícil, como os enseñaré a lo largo de la charla, ¿vale? Bueno, ¿y cómo lo observamos? Pues como os he dicho, con lo que llamamos interferometría de muy larga base, ¿vale? Que lo que nosotros hacemos es observar este objeto con todos los telescopios que forman nuestra red interferométrica, definir lo que se llama el patrón de interferencias, ¿vale? El patrón de interferencias entre una señal y otra que captan cada uno de los telescopios, ¿vale? Y a través de una operación matemática que se llama la transformada de Fourier somos capaces de obtener la imagen. Luego, si queréis, entramos en más detalles, pero no quiero entrar en muchos. Pero fijaros, os quiero enseñar esta gráfica, os la voy a enseñar dos veces. Fijaros, aquí tenéis los telescopios que están observando, no sé muy bien si podéis apagar un poquito la luz, a ver si aquí delante, eso es. Bueno, si aquí podéis ver, poquito a poco, la voy a volver a poner, ¿vale? Pero antes os explico lo que hay. Fijaros, aquí lo que tenéis aquí delante es los telescopios en la... Los telescopios en la Tierra. Fijaros, conforme van rotando, lo que van haciendo es irme rellenando el telescopio equivalente que tendría todo este tamaño. Y fijaros que conforme hacen eso, va mejorando la calidad de la imagen, ¿vale? Necesito observar cuantos más puntos sea posible en orden a obtener una imagen de alta calidad. ¿Vale? Pero vosotros me podéis decir, bueno, pero si es negro, ¿qué estamos fotografiando? Fijaros, aquí en mi interior tengo lo que sería el agujero negro. Fijaros esos chorros de materia que os he dicho, y esto es material que está orbitando en torno a la gran velocidad. Fijaros, es material
que está orbitando prácticamente a la velocidad de la luz, sometida a la acción de campos magnéticos muy intensos. Campos magnéticos del orden de Gauss, decenas de Gauss, ¿vale? Y además ese material, el campo magnético está lo que se llama congelado. Ahora lo volvemos a poner y os explico la imagen, ¿vale? Pero sí que antes os cuento esto, ¿vale? Tenemos ese material orbitando prácticamente a la velocidad de la luz y sometido a la acción de un campo magnético muy intenso. Que existe un campo magnético porque tenemos cargas eléctricas en movimiento, ¿vale? El hecho de tener partículas viajando prácticamente a la velocidad de la luz, que eso llamamos partículas relativistas, y sometidas a la acción de un campo magnético, hace que emitan un tipo de radiación que se llama radiación sincrotrón, y esa es la radiación que nosotros estamos detectando con nuestro interferómetro, ¿vale? Entonces, gracias al telescopio del horizonte de sucesos, tenemos la nitidez para detectar la luz que se está orbitando, y esta luz es de origen sincrotrón, ¿vale? Vamos a volverla a ver, entonces. Ay, perdón. Justo tengo que ir para atrás, está para adelante. ¿Vale? Entonces, fijaros este material, ¿vale? Que está en torno a él. Fijaros, aquellas partículas que están orbitando en torno al agujero negro a una distancia suficientemente grande, ¿qué pasa? Que deforman su trayectoria, pero se escapan. ¿Vale? Podéis ver estas, por ejemplo. Pero, sin embargo, aquellas que están al tamaño de un radio gravitacional, ¿qué sucede? Que los fotones de luz que emiten quedan atrapados por el campo gravitacional. Y fijaros, y lo que nosotros estamos viendo es la luz de esas partículas que me forman este anillo de luz que nosotros captamos con el telescopio del horizonte de sucesos. ¿Vale? Vamos a pasar para adelante un poquito. Fijaros, hasta entonces, en el caso de M87, ¿qué es lo que nosotros conocíamos? Vamos a hablar ahora un poquito de M87, que es la primera galaxia que estudiamos. Nosotros sabíamos que en M87, como os he dicho anteriormente, había un objeto compacto en el interior del cual salían estas chorras de partículas que viajaban prácticamente a la velocidad de la luz. Conforme iba mejorando la resolución y la nitidez de mis interferómetros, veía lo que sucedía más adentro, ¿vale? Hasta que hemos llegado, gracias al EHD, a esta figura que tenemos aquí, ¿vale? Previamente, lo que sí que habíamos visto es con imágenes dinámicas que, fijaros, ahí está el agujero negro que todavía no lo habíamos resuelto y veíamos que emitía estos chorros de partículas y podíamos medir a la velocidad a la que se desplazaba el material, y esa velocidad era del orden de la velocidad de la luz, ¿vale? Con lo cual me estaba indicando que efectivamente que es material que estaba orbitando a esa velocidad. ¿Vale? Fijaros, esta es la galaxia M87, ¿vale? Hacemos un viaje hacia su interior. Lo que vamos a ver son todas las imágenes anteriores que os he enseñado y nos vamos hacia su interior, vamos hacia el cúmulo de Virgo, que es donde se encuentra M87, ¿vale? Y conforme vamos hacia ella podéis ver esta galaxia, ¿vale? Que tiene esta luz, que tiene la región central con luz difusa, ¿vale? En torno a su interior, y conforme nos vamos acercando se producen estos chorros de material, a ver si se logran ver, ahí se empiezan a ver, perdón, se pierde un poquito de nitidez, pero ahí está el chorro, ¿vale? Y ya conforme seguimos acercándonos en el interior nos encontramos pues la estructura que hemos sido capaces de ver con el agujero negro. Fijaros, esta es la primera imagen que lo que nos está enseñando es, fijaros, este anillo de luz que tiene aproximadamente un tamaño de 5 radios gravitacionales, porque corresponde, como os he dicho, al tamaño del agujero negro, pero amplificado por el efecto del lente gravitacional asociado a la deformación del espacio-tiempo en la región central, ¿vale? Y fijaros, y encontramos esta región central oscurecida, que es lo que llamamos la sombra del agujero negro, debido a que ni la luz puede escapar de allí. Esa es la región, ¿vale?, de la cual ni la luz es capaz de escapar, de manera que nosotros la vemos como un objeto negro. Esta la podemos saltar. Vale, fijaros, en la primera publicación que se publicó, estas son imágenes que se tomaron 4 días seguidos prácticamente, el 5 de abril, 6 de abril, el 10 de abril, 11 de abril, y como podéis ver la imagen es prácticamente similar en todas ellas, salvo efectos que son asociados a efectos instrumentales. Se ha podido modelar, ¿vale?, a través de simulaciones
de relatividad general, que tienen en cuenta la relatividad general y también están teniendo en cuenta lo que llamamos la magnetohidrodinámica, ¿vale? De manera que, fijaros, este es el objeto que nosotros estamos captando y esta es la imagen que nosotros somos capaces de simular teniendo en cuenta estas simulaciones magnetohidrodinámicas que tienen en cuenta la relatividad general y que son capaces también de resolver lo que llamamos la transferencia radiativa, de manera que nos está reproduciendo la luz que nosotros seríamos capaces de reproducir. Gracias a esto, pues se ha podido, a base de realizar simulaciones por ordenador en las que hemos ido cambiando las características de ese fluido relativista, las características del campo magnético, la inclinación, etcétera, del hecho relativista, pues hemos podido modelar lo que sería el objeto y obtener también los parámetros físicos que lo caracterizan. Fijaros, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy rapidito. Fijaros, este sería el tamaño, el tamaño del agujero negro, ¿vale? Considerando el radio gravitacional, que es el tamaño del agujero negro debido al efecto de lente, como os he dicho, es un factor 5,2 veces mayor, para el caso de la masa del agujero negro sin rotación, ¿vale? Para una de las determinaciones de masa que existían anteriormente, que estaba basado en la dinámica estelar. Cuando nosotros tenemos en cuenta la rotación, como os he dicho, es un tamaño ligeramente inferior cuando tenemos en cuenta, de manera que es aproximadamente 4,8 veces, de manera que este sería el tamaño que nosotros aspiraríamos para ese agujero negro, teniendo en cuenta la masa de la dinámica estelar. Si tenemos en cuenta la dinámica del gas con una masa que es 2 veces, aproximadamente un factor 2 menor, ¿vale? Aquí tenemos 6.500 millones de veces, 6.500 millones de veces la masa del Sol, efectivamente, pues este es el tamaño para este que es 3.500 millones de veces, aproximadamente un factor 2 inferior, y ahí lo tenéis, ese sería su tamaño, ¿vale? Fijaros, si lo que tuviéramos sería un agujero de gusano, su tamaño sería aproximadamente... Uy, esto no está bien, disculpadme, se me ha deformado, es 2,7, o sea que tenía que estar aquí en su interior, tenía que ser más pequeñito, no sé qué ha pasado. Y si fuera una singularidad desnuda, pues tendría aproximadamente un tamaño que sería únicamente un radio gravitacional, porque ahí no se produce el efecto de este de lente que os he contado anteriormente. Pero fijaros que lo que nosotros medimos es esto. Ese es el tamaño del agujero negro, con lo cual directamente lo que estas observaciones nos están diciendo es que M87 contiene un agujero negro en rotación de 6.500 millones de veces la masa del Sol, confirmando la teoría de la relatividad general de Einstein. Como podéis ver, el tamaño coincide exactamente con lo que sería esta predicción y podemos ya discriminar los otros modelos como un modelo de interpretación para lo que sucede. Vale, aquí están los parámetros, no voy a entrar con ellos, pero fijaros que no solo medimos además la luz sincrotrón tiene una característica muy interesante y es que es una luz que llamamos polarizada. Podemos determinar también cuál es el flujo polarizado que emite este objeto, que está relacionado con el campo magnético que nosotros medimos en ese objeto. Y ese campo magnético es muy restrictivo en cuanto a la física responsable de la emisión del objeto. Y bueno, pues a través de eso pues, se ha podido medir que el campo se encuentra entre el 1 y 30 Gauss, hemos podido medir la tasa de acreción, o sea, la tasa de materia con la cual se está alimentando el agujero negro, etc. ¿Vale? Luego podemos insistir sobre ello. Muy bien. Y otro resultado interesante es el siguiente. Como os he dicho, las primeras observaciones y la primera imagen de la sombra que se publicó en 2019, ¿vale? En abril de 2019, y además aquí hubo varias ruedas de prensa simultáneas en el mundo. Las principales fueron en Bruselas y la otra en Washington, ¿vale? En Estados Unidos y en Bruselas, fueron las dos principales, pero hubo una serie de ruedas de prensa satélites también, una de ellas la tuvimos en Madrid, en la sede central del CSIC, y fue muy impresionante porque los telediarios a las 3 de la tarde conectaron directamente con la rueda de prensa pues, para emitir la primera imagen, ¿no? Fue realmente una notición, ¿no? Llamémoslo de esta manera. Pero fijaros, anteriormente se habían hecho algunas observaciones que eran, por así llamarlas, precursoras de lo que iba a ser el telescopio Horizonte de Sucesos, pero no tenían la calidad suficiente para obtener una imagen, pero sí podían determinar de una manera un poco primitiva el tamaño de estos objetos, el tamaño del objeto. Y fijaros, lo que era muy interesante es que en estas observaciones de 2009 a 2017, que aquí solo tenemos modelos, no teníamos imágenes,
Pero podéis ver que el tamaño para todas las épocas era el mismo, aun cuando el flujo que estaba emitiendo ese objeto era distinto, ¿vale? Con lo cual nos estaba dando otra propiedad fundamental de los agujeros negros, es que su tamaño depende únicamente de dos parámetros físicos, lo que se llama el teorema del Know-Her Theorem, o lo que se llama, lo castellanizamos al teorema de la carencia de pelo, que no es estrictamente cierto, sino que nos dice que las propiedades de los agujeros negros dependen únicamente de tres parámetros físicos, son la masa, el momento angular y la carga del objeto. ¿Vale? Entonces podemos ver que, aunque la densidad de flujo, o sea, la luz que estaba emitiendo ese objeto en su región central estaba cambiando, el tamaño del agujero negro no cambiaba, que es una predicción fundamental de la relatividad general. Este es un resultado de hace un mes, por cierto, que se ha obtenido por primera vez la imagen simultánea del agujero negro y del jet que emana de él. Lo que pasa es que esta se ha obtenido con una resolución un poquito inferior. En vez de observar a 1,3 milímetros, se ha observado a 3 milímetros, y aquí tenemos un efecto asociado a la propia radiación. Entonces, el tamaño que ahí medimos no es de 5 radios gravitacionales, sino que es un tamaño mayor. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno físico que se llama de autoabsorción, que está asociado al mecanismo de emisión sincrotrón. Pero lo que es interesante es que, fijaros, que tenemos por primera vez la conexión entre el agujero negro y la luz que emana de él. Porque una de las teorías abiertas todavía es cómo se forman estos chorros relativistas que emanan de los agujeros negros, cómo se aceleran, cómo se coliman, ¿vale? Y ni siquiera existen varias teorías. Hay teorías que dicen que vienen directamente del agujero negro, mientras que otras nos dicen que vienen del disco de crecimiento que está alimentando el material. ¿Vale? Al final parece que pueden venir los dos, y fijaros que hay una componente central que parece emanar del agujero negro, y luego tenemos esta componente externa, esta especie de envoltura que parecería venir de lo que es el agujero negro. Y luego esta es la región de partida, y luego ya, ¿qué es lo que pasa? Que esto ya colima y lo vemos como estos chorros impresionantes de materia que salen hacia el exterior y que tienen un tamaño muy superior al tamaño propio de las galaxias. Bueno, este fue el primer agujero negro, este es M87, ¿vale? Que fijaros, esta es la misma imagen de antes, para que os hagáis una idea. Pues la anchura de este chorro es del orden de 70 veces el radio gravitacional. Bueno, y lo vamos a ver. No voy a entrar en muchos detalles porque si no me voy a alargar en exceso. Pero ahora vámonos hacia el centro de nuestra galaxia, nos vamos a Sagitario Estrella. Fijaros que Sagitario Estrella, el centro de nuestra galaxia, se encuentra en la dirección del brazo de Sagitario, en el centro de nuestra galaxia. Como podéis ver, es una región tremendamente oscurecida porque hay muchísima presencia de polvo, lo cual hace que en longitudes de onda del óptico no podamos verla. Únicamente podemos verla básicamente en el infrarrojo cercano, y ayer tuvisteis la mejor demostración con toda la trayectoria de las órbitas que ha determinado el grupo de Reinhard Genzel y el grupo de Andrea Ghez en UCLA para determinar las órbitas de su interior, ¿vale? Y lo podemos ver también en ondas de radio, que es transparente precisamente, es capaz de atravesar este velo de material que lo tiene en torno a ella. Bueno, pues ahí en su interior hemos podido cartografiar por primera vez también en la forma que tiene el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, en Sagitario Estrella. Y fijaros que esencialmente tiene la misma forma otra vez. Tenemos este anillo de luz, ¿vale? Este anillo de luz que, como os diré a continuación, no está tan bien definido. Sí que está muy bien definido su tamaño, etcétera, pero las posiciones de estas inhomogeneidades pues no están muy bien definidas, ya os diré por qué. Pero luego tenemos esta región central oscurecida, lo que sería la sombra también de ese agujero negro. Ahora pasaremos a comparar las dos. Pero para que os hagáis una idea, vamos a hacer un pequeño zoom. Lo que os he enseñado en la película anterior, vamos a hacerlo en detalle. Fijaros, estos son 1000 años luz. Estas son imágenes con el telescopio Spitzer, ¿vale? Donde tenemos, fijaros, este sería el plano de la galaxia, ¿vale? Y fijaros que tenemos estrellas de diferentes colores que corresponden a estrellas de diferentes edades. Tenemos estas bandas oscuras donde hay polvo y donde se está produciendo un oscurecimiento, ¿vale? Estos son aproximadamente 1000 años luz. Fijaros, cuando nos vamos un poquito hacia adentro y ya estamos en 18 años luz, ¿vale? Aproximándonos a la región central, fijaros que aquí tenemos aproximadamente 20.000 fuentes puntuales, básicamente estrellas, y luego tenemos mucha luz difusa, como podéis ver a su alrededor, ¿no?
Y cuando nos vamos ya aquí a un tamaño aproximadamente, estos son 4 años luz, ¿vale? Pues fijaros, aquí tengo todavía 10.000 fuentes puntuales y tengo un montón también de luz difusa, ¿vale? Fijaros, cuando vamos más adentro... bueno, esto en el infrarrojo, ¿vale? O sea, os voy a recordar esta imagen, ¿vale? Porque ahora la que os voy a enseñar es una imagen en ondas de radio, pero para una región del mismo tamaño, ¿vale? Estos 1000 años luz, cuando nosotros los vemos en ondas de radio, se ven así. Y fijaros, vuelve a ser el plano de la galaxia, pero fijaros, aquí tenemos un montón de información. Si lo veis, aunque parezca un poquito saturada, pues veis, mira, por ejemplo, por enseñaros algunas cosas, veis estas estructuras en forma de cáscara esférica que corresponden a explosiones de supernovas o en estrellas moribundas, ¿vale? Veis estos filamentos que corresponden a partículas que están siendo aceleradas por campos magnéticos, ¿vale? Y que emiten radiación sincrotrón. Y fijaros, tenemos también estas regiones por aquí, que, por ejemplo, que lo que nos están enseñando son emisión de gas ionizado y que son regiones donde actualmente se están formando nuevas estrellas. Y aquí tenemos en el interior, aquí es donde estaría el centro de nuestra galaxia. Si nosotros hacemos un zoom hacia su interior, resulta que nos encontramos con una imagen como esta. Estas son imágenes anteriores al telescopio del horizonte de sucesos, ¿vale? Y fijaros, nos encontramos unos brazos de gas ionizado, ¿vale? Que se puede medir las velocidades del gas y se ve que la velocidad va aumentando conforme nos acercamos a este objeto puntual que está aquí en su interior y sale dispersado. ¿Por qué? Porque está a una distancia suficientemente grande de manera que no es devorado por el campo gravitatorio de este objeto interior, ¿vale? Y tenemos un objeto compacto que nosotros ya pudimos demostrar hace ya tiempo, que tiene además es un artículo que publicamos hace años, en el año 93, si no me equivoco, y ya decíamos que el tamaño de Sagitario de estrella era inferior a una unidad astronómica, ¿vale? Pero fijaros, lo veíamos como una fuente puntual, ¿vale? Ayer Reinhard Genzel habló de este resultado maravilloso, ¿no? O sea, que esto sirve de recordatorio a todos y ya a base de repetirlo seguro que se nos queda a todos en la cabeza. Han podido determinar las órbitas de las estrellas más próximas a la posición nominal de este objeto, la Sagitario estrella, ¿vale? Y determinando esas órbitas, ¿vale? Incluso alguna de ellas, como ayer enseñó Reinhard, la estrella S2, han podido cerrar la órbita y medir además lo que es la precesión, ¿no? La precesión de esa órbita que está relacionada con los parámetros postkeplerianos, pues de la relatividad general, ¿no? Permíteme que os cuente una cosa. Fijaros, aquí, veis, en esta imagen se ve perfectamente cuál es la posición de Sagitario estrella y esta sería la órbita que ha seguido la estrella, ¿vale? Estas observaciones empezaron en el año 93 y cuando empezaron las observaciones lo hicieron con un telescopio que se llama NTT, que tenía 3,5 metros frente a los 8,2 metros que tiene ahora el telescopio que están utilizando en VLT. Con lo cual la sensibilidad de las observaciones era mucho peor. Entonces, detectaban el movimiento de las estrellas, pero no detectaban el objeto en torno al cual estaban orbitando. Pero determinando el centroide en torno al cual estaban orbitando todas estas estrellas, resulta que esa posición coincidía perfectamente con la posición que se determinaba en ondas de radio para el objeto que era Sagitario estrella. Era un resultado ya fantástico. Y ahora ya que sí, con la sensibilidad que se tiene con VLT, sí que son capaces de detectar también esa posición de Sagitario estrella y ver, por cierto, que esa fuente es variable con un periodo de variación del orden de los 18 minutos, ¿vale? Que corresponde precisamente, recordar el tamaño de la última órbita estable que se encontraba. Esa periodicidad, que no está muy bien determinada, que existen hints de que puede ser de ese valor aproximadamente, se mide sobre todo en luz polarizada. Ayer enseñó Reinhard, precisamente, fijaros, esta es la órbita de la estrella de S2 cuando se encuentra ya en las posiciones más cercanas al agujero negro, ¿vale? Que además, conforme más cerca se encuentra, orbita a mayor velocidad. De hecho, determinando cuáles son las velocidades de las estrellas en torno a Sagitario estrella, vieron cómo aumentaba la velocidad conforme disminuía la distancia y eso les ha permitido determinar con gran precisión la masa del agujero negro central, ¿vale? Para que os hagáis una idea, fijaros, estas son las posiciones de S2, ¿vale? Pero para lo que me interesa, como esto ya lo contó Reinhard ayer, yo me voy a ir a lo nuestro.
Fijaros, con el LHT nosotros lo que hemos obtenido son observaciones complementarias y además, como veréis, en un campo, en una región ligeramente distinta, ¿vale? Fijaros, esto es Sagitario a estrella, estos son 5,2 radios de Schwarzschild que corresponden a un tamaño que es del orden de la órbita de Mercurio, ¿vale? Del orden de 0,06 unidades astronómicas, como os he dicho anteriormente. Para que comparéis esto con lo anterior, fijaros, ¿vale? O sea, estas son las órbitas de las estrellas más próximas, ¿vale? Aquí tenéis S2 y tenéis las otras estrellas, y aquí en el interior estaría el objeto que nosotros medimos con LHT. Aquí lo podéis ver mejor, ¿vale? Fijaros, la imagen que nosotros obtenemos estaría aquí dentro del agujero negro, ¿vale? Para que os hagáis una idea, la posición, la distancia más cercana de la estrella S2 a Sagitario estrella es del orden de 120 unidades astronómicas, ¿vale? Sin embargo, lo que nosotros estamos midiendo es inferior a 0,1 unidades astronómicas, o sea que el escalado que nosotros tenemos es un factor 143 inferior. Estamos midiendo un tamaño que es unas 150 veces inferior. Es decir, la imagen muestra de nuestro objeto está aquí, en el interior, ¿vale? En esa región central tan chiquitita. Vamos a comparar M87 y Sagitario a estrella. Fijaros, realmente las veis y evidentemente la física es la misma, ¿no? Y esto es un resultado espectacular, que ya había sido predicho por Einstein también, que nos dice que los agujeros negros tienen una forma bien caracterizada y definida por la teoría de relatividad general, caracterizada por dos parámetros, ¿vale? Pero que debe ser la misma, pero sus tamaños deben ser proporcionales a la masa, esencialmente. Y fijaros, aquí aparentemente, efectivamente, vemos que son muy similares, pero aquí tenéis la comparación del tamaño. Fijaros, aquí tenéis el agujero, el negro, en el centro de nuestra galaxia. Para que os hagáis una idea, esta es la órbita de Mercurio, ¿vale? Tiene un tamaño inferior a la órbita de Mercurio, ¿vale? Para que comparéis, este es el diámetro del Sol, ¿vale? Y aquí tenéis el de M87, que fijaros, ese es el tamaño, este sería la órbita de Plutón, es decir, tiene un tamaño superior al de nuestro propio sistema solar, ¿vale? Y fijaros, ahí está la nave Voyager 1, para que os hagáis una idea, ¿vale? Escalando las distancias. Entonces podéis ver que las escalas de distancias, aquí estamos debajo de la órbita de Mercurio, aquí estamos más allá del tamaño de nuestro sistema solar, ¿vale? Pero las formas son muy similares, independientemente, las formas son muy similares, aunque los tamaños, evidentemente, dependen de la masa, como os había previsto anteriormente. Pero fijaros, en Sagitario estrella tenemos dos grandes retos cuando nosotros obtenemos esa imagen. Primero, el primer reto, la variabilidad temporal, lo que os he dicho. Como el tamaño de la última órbita estable es del orden de minutos, eso significa que la fuente está cambiando cada 15 minutos, ¿no? Por decirlo así, me da igual, 15, 30, lo que sea. Y de hecho nosotros podemos medirlo, porque podemos hacer una fotometría en radio simultáneamente a realizar las observaciones con el telescopio de horizonte de suceso. Nosotros podemos medir la curva de luz y efectivamente vemos que varía, lo cual significa que la fuente está cambiando durante toda la noche y que por lo tanto no podemos asumir que es constante. Entonces, a la hora de reconstruir la imagen tenemos que tener en cuenta su propia variabilidad. Pero tenemos otro efecto, lo voy a volver a poner, que es lo que ponéis aquí, que es un efecto de dispersión de la luz. Si os habéis fijado en la película que he puesto, conforme nos íbamos acercando, hacíamos un zoom y nos acercamos al centro de nuestra galaxia, había un montón de polvo. Y ese polvo lo que hace es que la luz se disperse. Y se dispersa produciendo dos efectos. Un efecto que se llama difractivo, que lo que hace es producir un ensanchamiento, un emborronamiento de la imagen. Y otro efecto que es un efecto que se llama refractivo. Y ese efecto lo que hace es producir pequeños artefactos, ¿no? Por así decirlo, en la reconstrucción de la imagen. Entonces, claro, esto hecho, porque me podéis decir, si se observaron simultáneamente en 2017 M87 y Sagitario estrella, ¿por qué hemos tardado 3 años más en publicar los resultados de Sagitario estrella? Fundamentalmente por estos dos efectos, porque hemos tenido que tener en cuenta la variabilidad temporal y hemos tenido que tener en cuenta el efecto de dispersión de la luz. Es muy importante porque esto hace que la imagen, como os he dicho, esté cambiando continuamente. ¿Qué es lo que hace eso? Pues lo que hace es que cuando nosotros reconstruimos la imagen, encontramos anillos de luz, pero como podéis ver que son
muy distintos, porque tenemos que hacer una imagen cada intervalo de tiempo y vamos corriendo ese intervalo de tiempo, ¿vale? Y producimos todas estas imágenes. Lo que sí es cierto es que estas imágenes presentan luego características muy comunes y todas ellas, cuando las sumamos, ¿vale? Cuando sumamos esas imágenes, lo que obtenemos es... Se queda un poco la película atontada, pero bueno, habéis visto, recuperamos la imagen que os he enseñado anteriormente. Y haciendo lo que se llama, pues eso, un clustering de las imágenes, ¿no? Que es una asociación de las propiedades, encontramos que en general podemos caracterizar la imagen de Sagitario estrella, tiene 4 imágenes que son predominantes en nuestra reconstrucción. Estas 3 primeras, como veis aquí, son anillos del mismo tamaño, pero como podéis ver, la distribución de la luz a lo largo del anillo es ligeramente distinta. Estas 3 imágenes corresponden al 98% de las imágenes que nosotros reconstruimos. Pero hay un 2% de imágenes también que no presentan una estructura de tipo anillo, ¿vale? Entonces, esto es debido precisamente pues, a estos efectos de dispersión de la luz y de variabilidad que cuando no están tratados adecuadamente pues, hacen que no recuperemos la imagen. Y esto es realmente muy importante porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de reconstruirlos y en eso hemos empleado mucho tiempo en ver cómo abordar y cómo incorporar las correcciones necesarias para obtener las imágenes teniendo en cuenta estos 2 efectos. Evidentemente, fijaros que es una diapositiva un poco pesada, ahora cargará. Como os he dicho, hay que tener en cuenta estos 2 efectos. Pero bueno, fijaros, entonces lo que hemos hecho también es recuperar, tratar de interpretar esas imágenes teniendo en cuenta cuál es el tamaño, cuál es la forma, cuál es el espectro, cómo varía con la luz, cuál es el tamaño a otro tipo de frecuencias. Perdonad que la película se vuelve un poco... Se pierde, ¿vale? No tiene resolución suficiente con el proyector, no pasa nada, ¿vale? Pero lo que os quiero marcar con todo esto es que aplicando todas las restricciones que tenemos de las observaciones que hemos ido tomando a estas longitudes de onda y otras longitudes de onda, se puede caracterizar la física del objeto, ¿vale? Y eso se ha podido hacer de esa manera. Vale, pues a esto me lo voy a saltar. Sin entrar en mucho detalle, y ya para acabar, ahí no se ve muy bien. Si podéis apagar un poquito por aquí, a ver si logramos ver aquí esta imagen, un poquito, no se ve muy bien. Bueno, es lo mismo. Fijaros que en poco tiempo, lo que hemos tenido, en muy pocos años, entre 2016, la detección de ondas gravitacionales, si recordáis, venía asociada a la fusión, ¿vale?, de 2 agujeros negros estelares del orden de las 30 y la otra, no recuerdo, eran 29 y 30 y pico masas solares los 2 en el primer evento de ondas gravitacionales, ¿vale? Y se veían que unas 4 masas solares fueron eyectadas en forma de radiación, de ondas gravitacionales, ¿no? Bueno, pues se ha podido determinar las correcciones a la relatividad general pues con estas medidas de las ondas gravitacionales, es decir, masas en el orden de las decenas de las masas solares, con Sagitario estrella, que son 4 millones de veces la masa del Sol, y con el M87, que son 6.500 millones de veces la masa del Sol, y en todas ellas, fijaros que se verifica, ¿vale?, que verificamos la teoría de relatividad general con correcciones similares para los parámetros, lo que se llaman los parámetros post-newtonianos, ¿no? Esta gráfica no se ve muy bien, entonces pues la voy a dejar. Vale. El futuro, fijaros que, y ya voy terminando, por indicaros, estar al tanto, porque yo creo que vienen 3 grandes retos para el telescopio del horizonte de sucesos y habrá novedades en los próximos años con seguridad. Para empezar, en la campaña del año que viene, 2024, porque la 2023 se acaba de hacer, se va a observar a 1.3 milímetros, pero vamos a irnos a una frecuencia más alta, o sea que es una longitud de onda más corta, que son del orden de 0,8 milímetros, y se va a observar los agujeros negros a estas 2 frecuencias. Y fijaros, ¿por qué es importante observar estas 2 frecuencias? Primero, yéndonos a frecuencias más altas, la nitidez va a mejorar. Pero lo que la teoría predice es que el resultado, el tamaño tiene que ser el mismo, ¿vale? El agujero negro es acromático, no depende de la longitud de onda, con lo cual tenemos que ser, el tamaño que se tiene que determinar para el agujero negro va a ser el mismo. Ese va a ser un test ya fundamental que vamos a poder medir. Segundo, vamos a poder, esta conexión chorro
agujero negro, o sea, entre el jet relativista y el agujero negro, la vamos a ver con gran nitidez desde la región de emisión, ¿vale? Lo cual va a ser, porque en la que os he enseñado anteriormente, que se acaba de publicar hace poco, no teníamos la nitidez suficiente. Recordar que el agujero negro se veía casi como un objeto compacto. Cuando super resolvíamos la imagen, se veía que efectivamente había indicios del chorro, pero lo vamos a poder ver mejor. Pero lo que va a ser también muy importante, porque sí que nos va a permitir mejorar muchísimo la caracterización de la relatividad general, es que ese anillo de luz que nosotros vemos, en realidad es la superposición de un conjunto de anillos. Un conjunto de anillos que corresponde, fijaros, este es el que nosotros medimos, el que llamamos el anillo de fotones, pero que corresponde a un anillo más ensanchado, que son aquellos fotones que son atraídos por el agujero negro, comban su trayectoria y vienen hacia el observador sin completar una órbita completa. Otros que son capaces de dar una vuelta entera en torno al agujero negro antes de caer hacia el observador. Otro otro anillo que correspondería a aquellos que dan 2 vueltas, y otros que podían ser 3, 4, etc. Estos anillos, si tenemos la nitidez suficiente, somos capaces de resolverlos. Fijaros que conforme vamos exigiendo que tengamos más y más órbitas, ¿qué es lo que sucede? Fijaros que el anillo cada vez es más estrecho, ¿vale? Y tiene además menos luz, porque son pocos los fotones que son capaces de dar 2 órbitas, y no os quiero contar ya 3 o 4 órbitas, ¿vale? Entonces, pues la suma de todos estos anillos nos da el anillo total, y la caracterización de estos anillos nos va a permitir determinar de una forma muy precisa, ¿vale?, cuáles son los parámetros físicos, esencialmente momento angular, masa, etc. Y si no te importa subir ahora, sí que puedes subir el volumen. Y vamos a echar para atrás y ya acabo. Fijaros, esto es un homenaje a un compañero mío invidente, ¿vale?, que trabaja con nosotros y que tiene una enfermedad degenerativa de la retina, y que lo que han hecho ellos es han preparado un software que es capaz de caracterizar las imágenes con el sonido, ¿vale? Entonces, fijaros, ahora lo voy a volver a poner. Empiezan con el ángulo en la vertical, ¿vale? Y lo que van viendo van haciendo, lo vuelvo a poner para que lo veáis, lo que van haciendo es ver cómo sería ¿veis? Cuando llega aquí a este máximo aumenta el sonido, va disminuyendo, ahora ya tiene una zona que es menos luz porque el sonido es menos grave, aquí vuelve a aumentar, ¿vale?, que es otra región que está más intensa, aquí otra vez disminuye, ya para llegar otra vez a esta zona donde vuelve a aumentar. ¿Vale? Y esto pues es un trabajo que están haciendo también para acercar, esto lo han hecho con el agujero negro, pero lo están haciendo con muchos objetos para acercar también lo que es la astronomía a los invidentes, ¿no? Bueno, y para recordar ya la transparencia penúltima, ¿no? Fijaros que se han obtenido las primeras imágenes a escalas del horizonte de sucesos para M87 y Sagitario Estrella. Vuelvo a deciros, ¿por qué estos dos? Porque es que son aquellos cuya combinación de masa y distancia nos permite resolver la región central, o sea, analizarla con nitidez para ser capaces de detectar este tipo de estructuras. Es decir, y además nos han permitido decir que los agujeros negros supermasivos existen y residen en el corazón central de las galaxias. Es decir, un concepto matemático que es la solución de las ecuaciones de la relatividad general en el vacío, ¿vale?, se ha hecho un ente físico real, ¿vale? Estas imágenes proporcionan medidas independientes de las masas con gran precisión, además de acotar las tasas de acreción, que no nos hemos metido con ellos, ¿no? Fijaros, están testeando modelos de relatividad general para agujeros negros en el régimen de la gravedad intensa sobre 3 órdenes de magnitud en masa, ¿no? Recordad, decenas de masas solares con ondas gravitacionales, y luego aquí ya con el EHT, de millones de masas solares y miles de millones de masas solares. Y nuevos y fantásticos resultados están en camino para empezar
Lo siguiente que se publicará y en lo que estamos trabajando actualmente son imágenes dinámicas, porque lo que queremos es no corregir de la variabilidad para tener una imagen estática, sino que lo que queremos ver es la evolución, cómo va cambiando esta imagen del agujero negro con el tiempo. Y termino con una frase de Einstein, ¿no? Einstein decía que incontables experimentos podrán probar que tengo razón, pero bastará un único experimento para demostrar que estoy equivocado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anchón. Vamos a empezar, como siempre, un turno de palabras. Ya sabéis la mecánica, levantar el brazo y vamos pasando el micrófono. A ver, por aquí, ¿quién era? ¿Qué pasa cuando chocan dos galaxias con los agujeros negros? ¿Qué pasa cuando...? Eso se está estudiando, ¿no? Porque se conocen, por ejemplo, te cuento, ¿vale? Mira, en el caso, voy a empezar con las ondas habitacionales, ¿vale? Que eso es un resultado que ya se ha conocido, efectivamente. Teníamos dos agujeros negros que se fusionan. En el momento de la fusión se produce una deformación brutal del espacio-tiempo. Debido a esa deformación brutal del espacio-tiempo se emite una gran cantidad de radiación en forma de ondas habitacionales, del orden de 4 veces de masas solares, y acto seguido se forma un nuevo objeto, ¿vale? Que se funden en los dos. Con los agujeros negros supermasivos nosotros estamos estudiando ya, hay agujeros negros múltiples, ¿vale? Que se encuentran orbitando además en una órbita común, ¿vale? Inicialmente lo que hacen es orbitar en órbitas comunes antes de llegar al proceso de coalescencia, ¿vale? Un proceso de coalescencia de agujeros negros producirá enormes cantidades de ondas habitacionales, pero en un rango de longitudes de onda que no son las que va a medir LIGO, el detector que tenemos actualmente, sino que es el que medirá LISA, que es otro detector, por cierto, en el que España está involucrada, en particular el grupo del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, ¿vale? Entonces, pero lo que pasa es eso, que básicamente sufren un proceso de coalescencia con una emisión brutal de ondas habitacionales, ¿vale? Y luego llegarían se formaría un único agujero negro. Pero lo que sí que estamos estudiando ahora mismo, te digo el caso, por ejemplo, de uno de los objetos bien conocidos que también lo estamos estudiando con el EHT, que es OJ287, que se cree que tiene un agujero negro binario, ¿vale? Está formado por dos agujeros negros que se encuentran orbitando, de alguna manera, como si fuera un sistema conjunto. ¿Vale? Sí. Buenas noches, muchas gracias por su presentación, muy amena y la verdad que muy interactiva e ilustrativa. Yo le quería ahondar también en el asunto de los agujeros negros binarios, porque parece que en base a los estudios que se han presentado respecto de estos dos agujeros negros de M87 y Sagitario Plus, o Estrella, perdón, como que fuesen agujeros negros solitarios en el centro de la galaxia. Sin embargo, las medidas que se han hecho con el experimento de ondas gravitacionales se han encontrado que agujeros negros se fusionan. Sí. Entonces, quería saber qué se conoce acerca de esa forma de combinación de agujeros negros. Es decir, ¿son agujeros negros que están también en el centro de su galaxia? ¿Son agujeros negros que están errantes? ¿Se tiene alguna información acerca de por qué dos agujeros negros se encuentran tan próximos y están en el centro de su galaxia también? Claro, vuelvo a decirte, las detecciones de ondas gravitacionales con LIGO corresponden a agujeros negros estelares. Aprovecho tu pregunta más para hacer una digresión, ¿vale? Los agujeros negros en la naturaleza se presentan en 3 sabores distintos. Son los que llamamos los gamma ray bursts, que corresponden a los colapsas, ¿no? Por decirlo, que corresponden a masas de un número de masas solares, ¿no? Digamos de 10, las que sean más o menos masas solares, ¿vale? Que corresponden a un tipo de estrellas que tienen baja metalicidad, que son rotadores muy rápidos y que en un momento dado se produce un colapso y estallan, ¿vale? Y dejan como una reminiscencia, pues un agujero negro. Luego se conocen los agujeros negros estelares, ¿no? Que son los que tienen un comportamiento muy parecidos a los núcleos activos de galaxias, porque en estos agujeros negros estelares se han medido, por ejemplo, que existen chorros relativistas también,
y se han podido medir velocidades, ¿no? Entonces tienen un comportamiento muy similar, pero en rangos de energías distintos, ¿no? Son los que conocemos como microcuásares, por decirlo de alguna manera. Y luego tenemos ya los agujeros negros submasivos y supermasivos, que son de los que os he hablado yo hoy fundamentalmente, y de los que os habló ya ayer también Reinhard Genzel. Los eventos de ondas gravitacionales que se han detectado corresponden a agujeros negros estelares, ¿vale? Del orden de las decenas de masas solares. Y en ese caso, efectivamente, lo que se ve es que se produce un fenómeno de fusión. Esto, fíjate, se había estudiado anteriormente, que hoy me han dicho que estuvo aquí Taylor, ¿no? El premio Nobel, dando una charla, y él ya, en sus observaciones, en este caso, si no me equivoco, era un sistema binario formado por dos estrellas de neutrones. Sí, ¿no? Dos estrellas de neutrones en este caso. Y entonces ahí él lo que veía era cómo iba disminuyendo el periodo de la órbita precisamente debido a la emisión de ondas gravitacionales, y mide todos los efectos, ¿vale? Entonces, inicialmente lo que van haciendo es forman un sistema circumbinario, por llamarlo de alguna manera, en el cual poquito a poco van orbitando en torno al centro de masas del sistema formado por los dos objetos, y poquito a poco va disminuyendo la órbita, ¿vale? Y hay 4 parámetros que se pueden medir y nos permiten caracterizar las pequeñas correcciones a las ecuaciones de la relatividad general. Pues se puede medir cómo precesionan las órbitas, se puede medir cómo varía el periodo, se puede medir lo que se llama el retardo de Shapiro, que es un efecto gravitacional debido precisamente a que la luz sufre el efecto de la gravitación también y cómo es su trayectoria, etc. ¿Vale? Entonces eso se midió, Hulse y Taylor lo midieron para un sistema de estrellas de neutrones. Michael Kramer y su equipo en Alemania lo han hecho con el pulsar binario, que es un sistema formado por 2 púlsares, que son estrellas de neutrones, pero que tienen campos magnéticos muy intensos y emiten luz pulsada. Y han hecho un trabajo realmente espectacular, porque es espectacular, en el cual lo que hacen es medir cómo varían esos parámetros postkeplerianos debido a la interacción entre los dos sistemas, ¿vale? Que se encuentran en una órbita común. Luego ya LIGO lo que hizo fue el resultado espectacular, con el primero que se tuvo. Luego ha tenido otros muchos, ha habido muchas alertas de LIGO ya, de diferente índole, ¿vale? Pero este fue clarísimamente la fusión, o sea, ahí van un paso adelante. Ahí lo que estamos viendo ya no es que ha habido emisión previa de ondas gravitacionales, que podemos trazarlas a través de la disminución del periodo de la órbita, etcétera, sino que lo que han medido es que, claro, ese proceso es gradual, pero ya conforme, fíjate, ¿qué sucede? Conforme se van acercando cada vez más, aumenta la enorme atracción gravitatoria, se deforma el espacio-tiempo y cada vez se deforma más y más, de manera que ese proceso es catastrófico. Conforme se van acercando, llega un momento que ¡pum!, fusionan. El espacio-tiempo se deforma radicalmente, ¿vale? O sea, esa matriz se deforma brutalmente y se produce la emisión de ondas gravitacionales, hasta que esos objetos fusionan. Entonces, esto se ha medido con LIGO y únicamente para agujeros estelares. Se predice que también tiene que suceder para los agujeros negros supermasivos. Y los eventos que se encontrarán, estos los medirá, como te digo, LISA, ¿vale? Que sería el otro gran instrumento de ondas gravitacionales. Tenemos también otro instrumento que es SCA, ¿vale? Que será capaz de medir también señales asociadas a contrapartidas electromagnéticas de ondas gravitacionales tremendamente débiles y que nos dan también información sobre este tipo y otros instrumentos, seguro, ¿no? No los únicos, pero estos dos en particular, sí, que van a ser muy útiles en ese campo que me preguntáis. No sé si te aclaro más o menos. Doctor Alberti, por lo que he concluido con lo que comentaba, tanto Sagitario A como M87 tienen la misma forma, solo que el tamaño es muy distinto porque depende de la masa que es. Sí, entonces podemos pensar que podríamos definir o conocer la física interna, la realidad física interna de un agujero, y que su tamaño solo depende de la masa que tiene. Y relacionado con esto, todos entendemos de forma intuitiva que cuanto más masa concentrada en menos espacio, la densidad es mayor. Sí. Que nos contaba una cucharada de una estrella de neutrones, pesa como la Tierra. Sí. Entonces, antes ha comentado que no sé si era M87, el mayor agujero negro del que he hecho referencia, sí, tenía la densidad del agua. Inferior al agua. Sí. Entonces es una cosa que parece que es contradictoria. Sí, no, por eso es lo que le he dicho. De todos modos, este concepto de densidad que le estoy diciendo, cójanmelo todo entre comillas, ¿vale? Porque estamos asumiendo que la densidad es constante dentro de todo el horizonte de sucesos. Y si recuerdan, he hablado yo de una singularidad, ¿vale? Entonces, lo estamos viendo
desde fuera, ¿vale? Y como determinando un parámetro global, ¿vale? Pero eso es así, o sea, lo que es importante para un agujero negro, y formar un agujero negro en la naturaleza no es complicado, ¿vale? Los supermasivos no es complicado, pero no lo confundamos con tremenda densidad. Lo que hay que pensar cuando hablamos de un agujero negro es en un enorme campo gravitatorio. Y ese enorme campo gravitatorio significa una gran cantidad de masa en una región dada, ¿vale? Pero no densidad muy alta, ¿vale? Imagínense 6.500 millones de veces, 6.500 millones de veces la masa del Sol, ¿vale? En un tamaño del orden de nuestro sistema solar, ¿vale? Piense la masa que tiene nuestro sistema solar y compare, ¿vale? Entonces, esa es la enorme cantidad de masa que tiene, ¿vale? Comparado con nuestro sistema solar, que estamos hablando de masas número de masas solares, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, no hay que confundirlo en ese sentido, ¿vale? O sea, no hay que asociar el agujero negro a enormes densidades, eso no es así, es a enormes campos gravitatorios. Entonces, lo que sí podemos pensar es que la naturaleza física de todos los agujeros negros es la misma, solo que cambia su tamaño, depende de la cantidad de masa que tenga. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto, y eso lo estamos determinando, no entramos en los detalles, porque eso con las observaciones en polarización, y sobre todo cuando las tengamos multifrecuencia, podremos determinar a través de una propiedad física que se llama la rotación de Faraday, podremos medir la tasa con la cual se está alimentando el agujero negro. Entonces, los agujeros negros, lo que sí es cierto es que tienen densidades de flujo distintas, porque tienen campos magnéticos de diferente intensidad, porque tienen tasas de acreción muy diferentes. O sea, la tasa de acreción del centro de nuestra galaxia actualmente es del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 masas solares, entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 9 masas solares por año, mientras que en el caso de M87 es 4 o 5 órdenes de magnitud mayor, ¿vale? O sea, las propiedades luego físicas del objeto pueden ser distintas, pero el tamaño, efectivamente, el tamaño depende tan solo de su masa y del momento angular, ¿vale? Y de hecho, volviendo adelantando, yo les he enseñado observaciones de 2017, se han hecho observaciones también en 2018, en 2019 no hubo, en el 20 por desgracia tampoco, por razones que todos sabemos, y en 2021 tampoco, pero hay observaciones, en el 21 sí que hay, perdón. Entonces hay observaciones en el 17, en el 18, en el 21 y en el 22, con lo cual, dentro de la coloración sí que sabemos ya cómo está cambiando, cómo son las imágenes de M87 y Sagitario Estrella, ¿vale? Y de todos modos les he enseñado yo una imagen basada en modelos en la que han podido ver que efectivamente la posición del máximo dentro del anillo va cambiando, lo cual significa que hay material rotando y que ha estado en diferentes posiciones, ¿vale? Pero el tamaño siempre es el mismo, que es una propiedad de la actividad general, ¿vale? Eso es lo que es interesante. Gracias. Buenas noches. Hola. ¿Cuántos agujeros negros se conocen en la Vía Láctea? Y quería preguntarte también, ¿qué circunstancias hacen falta para que se forme una masa tan sumamente descomunal? Vale, en la Vía Láctea conocemos un agujero negro supermasivo, que es el que está situado en el centro de nuestra galaxia, que es Sagitario Estrella, pero se conocen muchos agujeros negros estelares, ¿vale? Decenas de agujeros negros estelares, ¿vale? Que estos pues corresponden, un agujero negro estelar es el resultado de la evolución estelar, o sea, de un objeto suficientemente masivo, ¿de acuerdo? No voy a entrar en más detalles, pero se conocen y existen. Y de hecho hemos detectado en estos agujeros negros que tenemos en nuestra galaxia, para muchos de ellos hemos visto sus chorros relativistas, ¿vale? Hemos visto, atendiendo a la pregunta que hacía un caballero por aquí antes, ¿no? Hemos visto que estos que estos chorros relativistas, lo que llamamos microcuásares, en comparación con ellos, el jet precesiona en muchos casos. Y esa precesión está probablemente asociado a que puede haber un sistema binario en su interior, etcétera, ¿vale? O sea que se conocen varios. Usted me dice, ¿cómo se forma un agujero negro supermasivo? Pues mire, resulta de la fusión de agujeros negros de menor masa, ¿vale? De hecho, hay
hay una propiedad de la cual no he hablado, pero que se conoce bien, que es nosotros, a través de observaciones en los astrónomos, cuando digo nosotros, ya me hubiera gustado a mí hacer el trabajo del que les voy a hablar ahora, los astrónomos a través de las observaciones en rayos X han podido caracterizar el momento angular, ¿vale? O sea, como es la rotación de la región central de muchos de estos núcleos activos de galaxias. Entonces encuentran un resultado muy interesante, y es que para masas del orden de millones de veces la masa del Sol, como es el caso del Sagitario de Estrella, su spin, lo que llamamos el spin, el momento angular, es próximo a 1. Mientras que conforme aumentamos las masas, y nos vamos a masas del orden de 1000 millones de veces la masa del Sol, en vez de tener 1 billón de veces la masa del Sol, el agujero negro, el momento angular disminuye. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir lo siguiente, que usted imagínese aquí 1 millón de veces la masa del Sol rotando, este es su eje de rotación, ¿vale? Y toda la galaxia rotando de esta manera, que sería de una manera monocorde, por llamar de una manera uniforme, que sería un momento angular de 1. Imagínese esta otra ahora, ¿vale? Que tenemos dos así, esta está rotando en esta otra dirección. Cuando se fusionan, para formar un agujero negro más masivo, ¿qué sucede? Que están rotando de diferente manera. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que disminuya el momento angular es el resultado de varias historias de fusión, ¿vale? Que hace que el momento angular que nosotros miramos, que se mide, ¿no? A través de observaciones de rayos X, a través de la línea de hierro, ¿no? Es menor, ¿vale? A través de un modelado de línea de hierro se puede ver y se ve que son inferiores a 0,4, conforme más masivos 0,4, 0,3, 0,2 en algunos casos. Y eso es que vienen del proceso de fusión de diferentes galaxias, con diferentes propiedades, pero que desde luego no estaban rotando de la misma manera. ¿Vale? No sé si le he respondido a la que decía. Gracias. Hola, Hola. Gracias por la conferencia. Tenía una pregunta porque has comentado al final que una de las próximas cosas que nos espera, porque vamos a ver pronto del EHT, es imágenes de cómo evolucionan, ¿no? Si para tomar una imagen hace falta esperar a que la Tierra gire, entiendo que lo que esperamos ver es algo así como un vídeo. ¿Cómo se hace eso? Exacto, usted lo ha dicho muy bien. Vamos a ver una película, efectivamente. Y eso, claro, esa película, usted lo ha dicho muy bien. En las primeras observaciones que teníamos solo 7 telescopios, eso significa que efectivamente el telescopio equivalente tiene un diámetro de 12.400 kilómetros, pero tenemos un problema, y es que la superficie de esos 12.800 kilómetros, de esos 12.800 kilómetros está cubierta, tiene únicamente muy poquitas losetas, ¿vale? Entonces, si tiene muy pocas losetas, capta muy poca luz. Y eso quiere decir, al captar muy poca luz, significa lo que llamamos el otro concepto en el que hablamos en astronomía, uno es la resolución, la nitidez, y otro es la sensibilidad, es decir, cuánto débiles son los objetos que nosotros podemos estudiar, está disminuida. Entonces, en interferometría, como usted ha dicho perfectamente, nos aprovechamos de la rotación de la Tierra para ir viendo. O sea, si yo cojo un telescopio aquí en Pico Veleta, que es uno de los que en Granada, ¿no?, que interviene en el telescopio de revelación de sucesos, y otro en Hawái, conforme la Tierra va rotando, la forma en que ese telescopio equivalente va viendo el objeto astronómico en el cielo va cambiando, ¿vale? Entonces es como si en cada momento el telescopio equivalente fuera cambiando. Pero en una noche hemos cubierto todas las formas en las que va cambiando, ¿no? Si tengo 7 telescopios, significa que tengo 7 por 6, 42 entre 2, 21 telescopios equivalentes. A lo largo de una noche, esos 21 telescopios de diferentes tamaños van observando el objeto y capto más luz. O sea, pongo más losetas en mi telescopio equivalente, pero siguen siendo muy pocas, ¿vale? Si encima resulta que, claro, eso es si puedo hacerlo durante toda la noche, como por ejemplo en M87, si en Sagitario de Estrella resulta que cada 15 minutos va cambiando, me quedo con muy poquitos, ¿vale? Y eso hace que la sensibilidad de mi imagen sea mucho peor. ¿Cómo lo hago entonces? Lo primero, desde luego, es tener más telescopios, tener más ancho de banda, también para tener más puntos en lo que se llama el plano interferométrico, sin entrar en mucho detalle, y tratar de mejorar eso. Los algoritmos de reconstrucción están basados en una cosa que es la continuidad, evidentemente. O sea, no va, si nosotros tenemos, imagínense, un globo de material, ¿vale?, que está orbitando en torno a un agujero negro, no va a pasar de aquí con un salto, ¿no? Lo normal es que haga una trayectoria continua, y es lo que estamos viendo. Estamos estudiando esos algoritmos de reconstrucción, cómo podemos hacerlo en base a una emisión
digamos, de background, ¿vale? Que corresponde a la emisión del anillo de luz más global, que sería lo que es constante a lo largo de toda la campaña de observación, ¿vale? Y luego, si hay una variabilidad de material que se encuentra rotando, ¿vale? Y que está, fíjense que nos estamos dejando todos los efectos de la relatividad general también, y es que en la región del anillo que está más orientada hacia el observador, la velocidad con la cual se está desplazando el material es mayor y el brillo es mayor, por un efecto que se llama Doppler boosting, un fortalecimiento Doppler de la emisión. Entonces, estos factores también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero teniendo en cuenta todos estos factores y en base a cada vez un mayor número de antenas, mejor sensibilidad y una continuidad, en que se tiene que dar una continuidad en la evolución de estos materiales, que lo podemos ver también en las curvas de luz, multifrecuencia, en polarización, pues vamos mejorando toda esta determinación de los parámetros. Pero no es sencillo, si no ya estaría hecho. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor Alberdi, por la charla, yo muy entretenida, y quería darle las gracias también a la organización de las jornadas, porque esta es mi primera y espero que habrá muchas más. Quería preguntarle sobre el tema que preguntaba el caballero de abajo. En la fusión de agujeros negros, la masa resultante que se estima, bueno, no sé si se estima, se ha podido comprobar, no es la teoría, ¿es la misma de la suma que se espera? No, porque se produce emisión en forma de ondas gravitacionales. Parte de las masas se emiten en forma de radiación en ondas gravitacionales. O sea, se pierde. Sí. Total. Sí, quería preguntarte también, se me ha ido la cabeza. Sí, el tema de los agujeros de gusano, ¿qué hipótesis hay? A ver, los agujeros de gusano lo que hacen es conectarnos dos universos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo que tú necesitas es mantener abierto un túnel, ¿vale?, que te conecte esos dos universos. Eso no es sencillo, ¿vale? No es sencillo porque para mantenerlos abiertos tendrías una entrada, una salida, ¿vale? Y tú lo que haces es conectar regiones a través de estos agujeros de gusano. Como te digo, para mantenerlos abiertos, bueno, esta idea ya la propusieron Rose y Einstein hacia los años 30, 40, si no me equivoco, ¿no? O sea, por ahí pudo ser. Aquí me ayudáis, yo creo que son esos años, ¿verdad? Yo creo que por ahí. Y entonces, tú lo que necesitas es mantenerlos abiertos, además. Y para mantenerlos abiertos, ellos en sus hipótesis de trabajo hablaban de que lo que necesitabas es antimateria, por así decirlo, ¿no? Ellos hablan de antimateria. Entonces, ¿qué es la antimateria? Pues ¿qué efecto tendría? Por ejemplo, pues que en vez de caer material, sale repelido, ¿vale? Es el efecto contrario al efecto gravitatorio, esa materia saldría. Entonces, la cantidad de energía que tú necesitarías para mantener abierto un agujero negro, un agujero de gusano, ¿vale?, que te conectara a dos universos paralelos, es imposible ahora mismo de concebir. Con lo cual, pues, por darte una respuesta así genérica, yo creo que eso es lo que te podría indicar. ¿Vale? Sí, dime. Si no entiendo mal, sí, el campo gravitacional tan fuerte alrededor del agujero negro sí, implica que estamos viendo en dos dimensiones radiación que emana de tres dimensiones. exacto. ¿Hasta qué punto sois capaces de deducir la estructura real en estas circunstancias? Claro, ese es un muy buen punto, efectivamente, porque lo que nosotros estamos viendo es aquí en dos dimensiones en nuestras imágenes, ¿no? Eso es así. Precisamente, fíjate, con estos anillos que te he enseñado, la última transparencia que te he presentado, ¿no?, con todos los anillos sucesivos, nos permiten precisamente avanzar un poquito en el 3D,
¿vale? Y eso nos permitiría una mejor caracterización. Pero tienes razón, efectivamente, eso es así. Pero eso es uno de los grandes avances, ¿vale?, que tendremos en los próximos años. Y para esto viene la siguiente fase, que es el que se llama Next Generation EST, ¿vale?, que en el cual lo que se va a hacer es mejorar muchísimo lo que se pretende es mejorar ya la sensibilidad de las observaciones en base a tener mucho mayor número de telescopios, porque es lo que nos va a permitir este tipo de observaciones, porque lo que necesitamos es fundamentalmente sensibilidad en ese caso. ¿Vale? Buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar acerca sobre el telescopio de horizontes de sucesos, Sí. que en principio, bueno, pues es como un interferómetro del tamaño de la Tierra. Sí. Entonces he leído que hay proyectos para aumentar la línea base y en consecuencia la resolución del aparato, de poner en órbita radiotelescopios en órbita excéntrica para conseguir bastante distancia, o en la superficie de la Luna. ¿Esos proyectos al día de hoy se encuentran activos, paralizados, o cómo se encuentran? De momento son ideas. De todos modos, fíjate, interferometría con antenas en el espacio ya se ha hecho, ¿vale? Ha habido dos esencialmente. Una antena japonesa, que se llama VSLP, que funcionó a principios de los 90, y luego otra antena rusa, que se llama Radioastron, que esa está dando datos actualmente, y está dando datos con líneas de base hasta, según las fuentes, hasta el 10-12 radios de la Tierra, ¿vale? O sea que son realmente enormes y están funcionando bien, ¿vale? Tienes un problema muy claro. Tú fíjate, para que entiendas la complejidad del asunto, ¿vale? Tú fíjate, la antena de 30 metros de picoveleta, ¿vale?, la que tenemos aquí del Instituto de Radioastronomía Milimétrica, tiene 30 metros. La definición con que la parábola tiene que estar definida, puesto que observa 1 milímetro, para que la luz llegue a todos los paneles de la antena y se refleje de manera adecuada hasta llegar al subreflector, de manera que los fotones que vengan del mismo frente de ondas sean los que llegan y la luz sea coherente. Eso hace que el alineamiento entre los paneles tiene que ser mejor que 1/10 de 1 milímetro, o sea, mejor que de 100 micras, ¿vale?, para hacerte una idea. Si tú ahora me lanzas si estamos haciendo interferometría, ¿vale?, con líneas de base ya solo en la Tierra de 12.400 kilómetros, significa que tengo que alinear la luz que recibo en cada uno de los telescopios en tiempo y frecuencia con una precisión fantástica, ¿no? De manera que encuentre el mismo frente de ondas. Pero al menos en la Tierra tenemos la suerte que, salvo los desplazamientos de las placas tectónicas que se caracterizan, ¿vale?, para encontrar las placas interferométricas, se puede hacer. Ahora coloco una antena en espacio, ¿vale? Entonces, con toda la vibración que eso tiene, y eso Begoña hablará de estas cosas el próximo día y sabe mucho más que yo, ¿vale? Pero coloca una antena en el espacio y determina la posición de manera adecuada, de manera que tú encuentres un fotón perteneciente al mismo frente de ondas, porque tú fíjate, si tú coges dos frentes de onda distintos, esa señal no es coherente, no van a producir franjas de interferencia, ¿vale? Entonces, es complicado, evidentemente, pero ya se ha hecho, como te digo, se hace y se caracteriza bien la posición de la antena. Para eso hay que tener una telemetría muy detallada con antenas en tierra que toman la señal, bueno, captan la radiación que ha captado, sin ser redundante, son capaces de recibir la radiación que ha captado el telescopio en el espacio que está observando, pero a su vez tienen que recoger información sobre la posición en base a una telemetría de la propia antena, ¿vale? O sea que eso es complicado. Entonces, ya cuando nos vayamos, y realmente están trabajando, la antena Radioastron trabaja 1.3 centímetros, lo que se llama la banda K, ¿vale? Si queremos hacer con el telescopio de horizonte de sucesos yéndonos a 1 milímetro, significa que tenemos que determinar la órbita con una precisión mucho mejor que 1 milímetro, ¿vale? Entonces, para poder hacer esas observaciones, te haces una idea de la complejidad, ¿no? Pero sí que se están estudiando la posibilidad de colocar antenas en órbitas, en las órbitas MEO y LEO, que son Low Earth Orbits o Medium Earth Orbits, entonces, pero ya se están estudiando. Pero no hay nada. De momento es un estudio académico, ¿no?
Vamos a hacer una última pregunta, que nos gustaría estar mucho más tiempo, pero hay trabajadores en esta casa y ya nos hemos pasado de tiempo, nos pasa todos los días, ¿eh? Pero hay un señor por ahí que ha pedido hace ya rato la voz y se la vamos a dar y va a ser la última ya, por hoy. Muchas gracias. Doctor, si tuviéramos un microscopio virtual perfecto y pusiéramos debajo una onda gravitacional, ¿qué veríamos? ¿Cuál es la naturaleza física de una onda gravitacional? En la caracterización, vamos, yo la idea que tengo en la cabeza para una onda gravitacional es una deformación del espacio-tiempo brutal, básicamente. O sea, imagínese la malla que yo le he colocado ahí al principio, ¿no? Esta de... Yo creo que tengo hasta alguna película por ahí, pero no me voy a meter en jaleos. O si no, a ver... Quizás aquí, ¿no? Imagínese esta malla, ¿vale? Pues entonces esa malla cuando tenemos, si pudiéramos un telescopio y lo estuviéramos mirando justo en el momento de la colisión, lo que produce es que esta malla de aquí, ¿vale? Esa que, aquí está, se deformaría completamente. Básicamente lo que tendríamos es que se rompería esencialmente, ¿vale? Se rompería la malla del espacio-tiempo, como consecuencia de la fusión, se deformaría completamente, pero como tenemos además dos agujeros negros, imagínense cada uno de ellos con una estructura de deformación del espacio-tiempo como el que tiene aquí, mezcladas, pues sería un cataclismo, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, tendría una variación brutal de esa estructura, con unas fallas, por llamarlo de alguna manera, enormes, y en el momento que ya ha emitido las ondas gravitacionales, pues eso poquito a poco se iría relajando hasta llegar a una estructura normal de un objeto. Esa sería, ¿no? Así me lo imagino. Si lo he entendido bien la pregunta, eso es lo que yo creo que debería. De hecho, existen ya, hay películas al respecto, ¿vale? Para verlo. El grupo de Hammer lo hizo ya para el pulsar doble, que tiene películas estupendas también de cuál es el efecto, de cómo se deforma el espacio-tiempo, porque además ellos lo que ven ahí es muy chulo, porque imagínense, por contarlo, es que es un buen ejemplo académico, ¿no? Imagínense, ya saben que un pulsar es una estrella de neutrones que emite luz como si fuera un faro, ¿vale? Entonces, imagínese que un faro está orientado hacia arriba y otro faro está orientado hacia ahí, y a su vez estos están orbitando, ¿vale?, en torno además al centro de masas, ¿vale? ¿Qué sucede? Que además en un momento dado de la órbita se acercan más, entonces se deforma el espacio-tiempo de cada uno de ellos, se comba un poquito el haz de luz. ¿Por qué? Pues debido a que están afectados, por ejemplo, por el campo gravitacional del otro pulsar, ¿vale? Entonces, pues este tipo de cosas se están midiendo hoy en día. Es fantástico, es fascinante. Y han caracterizado muy bien cómo se va alterando, se altera el periodo del pulso, ¿vale?, que se adelanta y se retarda según la posición de la órbita común que estén siguiendo y la posición de uno con respecto a otro, ¿vale? Pues es fantástico. Pues lo mismo sucede con la fusión de los agujeros negros. Para el Halsey-Taylor, ya que tuvieron el lujo de tener aquí a Taylor, para su sistema binario de estrellas de neutrones también lo medían perfectamente este tipo de efectos también. Vale, pues te agradecemos infinito que hayas aceptado la invitación de las jornadas para venir. Gracias por esta charla tan estupenda que nos has dado. Y bueno, a lo mejor participas en próximas ediciones, que esperamos seguir haciendo jornadas. Gracias. Gracias a vosotros también por venir, y solamente quiero hacer un agradecimiento público. Hoy nos ha llegado una española científica y muy brillante que va a participar también en nuestras jornadas el último día, el viernes, que es Begoña Vilacostas, que la tenemos aquí ya con nosotros. Es decir, que se va a producir la conferencia porque la tenemos aquí y no la vamos a dejar escapar. Gracias por aceptar tú también venir, Begoña. Y a vosotros, pues igual, por venir. Gracias a todos.